las consecuencias de las alteraciones de la parte genética o cromosómica, ¿sí? Habíamos visto los cambios, ayer vimos todos los factores estresantes que causan cambios celulares, histológicos en los tejidos. Bien, hoy vamos a hablar de una parte ya más interna que viene a ser la parte cromosómica. Y obviamente las manifestaciones en relación a las enfermedades que estas causan. Entonces, alteraciones congénitas y cromosómicas, recordar que estas generalmente son patologías que ya se manifiestan o están presentes a partir del nacimiento, ¿sí? Ya sea cambios en la estructura, cambios en la función o metabolismo del cuerpo. Bien, estos cambios están relacionados a alteraciones dentro del cromosoma y esto afecta a un producto. O también pueden ser cambios relacionados a alteraciones de la morfología del cromosoma, ya sea que haya sufrido una deleción, que haya sufrido una translocación, una inversión, una no disyunción, etc. Que esto puede hacer que a la hora de producirse el nuevo cromosoma dé origen a un número anómalo y no los XY o XX que debería de ser. Estos están ubicados en un estricto orden, ocupan un sitio que se llama locus. Cuando hablamos en términos genéticos, la presencia de dos miembros o, dicho de otra manera, un par de genes provenientes, un gen de la madre, otro del padre, se llaman alelos. Bien, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia del compromiso o de la parte genética, ¿no?, del individuo se llama genotipo. Y la expresión, ¿verdad?, de este genotipo se llama fenotipo. Bien, si tenemos dos alelos heterocigotos, o sea, distintos, y uno de ellos se manifiesta principalmente, entonces se dice que ese alelo es dominante, ¿verdad? Entonces solemos ver bastante, principalmente en los rasgos físicos que heredamos de nuestros padres. Entonces, si son heterocigotos y uno persiste, decimos que ese es dominante. Y si presenta en parecidos, en homocigotos, es recesivo. Y esta mutación, ya había mencionado, acontecimiento bioquímico, acá vemos, ¿verdad?, los cambios que pueden ocurrir, se produce o se genera un nuevo alelo distinto o con alteración. Y este gen o mutación, ¿verdad?, dependiendo de la ubicación de su funcionalidad, se puede manifestar de distintas formas o en distintas partes del cuerpo. Bien, entonces, relacionados a un gen único. Entonces, cuando hay un alelo defectuoso o una mutación en un locus, o sea, en un sitio de un gen específico, para que esto se pueda transmitir, va a depender del patrón de herencia relacionado a esa mutación. Entonces, ¿qué pueden producir? Pueden producir una proteína anómala o pueden hacer que se afecte la síntesis de proteínas.
volveremos. Bien, ¿cuándo vamos a decir que una alteración tiene un patrón de transmisión? ¿Sí? Patrón de transmisión autosómico dominante. ¿Qué quiere decir? Que basta que la presencia de un alelo, acuérdense que el alelo era cada uno de las partes heredadas del padre y la madre. Bueno, basta que uno de ellos tenga una mutación para que ya se transmita. Entonces, un alelo afectado ya hace que se manifieste la alteración en la siguiente generación. Entonces, un progenitor afectado tiene el 50% de transmitir. Los familiares o los demás hijos, por decir así, no afectados, obviamente no transmiten esta alteración. Y esto también pueden o no estar, o sea, nuevamente, dependiendo de qué mutación sea, obviamente también puede afectar o no la capacidad reproductiva. Entonces, 50% de tener la alteración genética. Cuando la persona hereda un gen dominante, pero no la expresa, entonces quiere decir que no tiene tanta penetrancia. Y acá hablamos del 50% para expresar esta alteración. Bien, entonces, este sería un ejemplo clásico, ¿verdad? Cuando hablamos de la transmisión de un árbol genealógico de un gen autosómico dominante, donde los cuadrados son los hombres y los círculos son las mujeres. Entonces, en el caso del sombreado, decimos que el gen mutante está presente en el gen de la madre. Entonces, el padre afectado con autosómico dominante, 50% de transmitir la probabilidad a su gen de cada niño. Entonces vemos que en el caso de la madre, en la siguiente generación, el padre afectado tiene 50% de probabilidad de transmitir. Entonces en este caso el hombre tiene un gen autosómico dominante. En el caso de la mujer, no, ¿verdad? Porque esto viene a ser menos del 50%. En cambio acá sí vemos que es el 50%. ¿Cuáles son? Ahí está el tema. ¿Cuáles son las patologías que se transmiten de esta forma, como autosómica dominante? Vemos la condroplasia, que suele causar personas con enanismo de miembros cortos, ¿verdad? Esto, la enfermedad poliquística renal, personas que padecen. Entonces, si el padre tiene una poliquistosis renal, sus hijos tienen el 50% el riesgo de padecer. Muy alto. Corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa que hace que las personas presenten como movimientos involuntarios. Acá vemos la hipercolesterolemia familiar, que está relacionado a personas que presentan números elevados de colesterol y que no están relacionados a los hábitos. ¿Entienden? Es por una gerencia. Entonces, ¿quiénes serían? Pacientes jóvenes que no a lactoscopía, no tienen un patrón relacionado a ese factor de riesgo y tienen números muy elevados y altísimos y que no mejoran, que tuve una paciente que a sus 46 años ya sufrió un infarto, ya se fue a un bypass, imagínense, muy joven, y en el postoperatorio, en los controles siempre tenía niveles muy elevados de colesterol y es una persona así eutrófica, no es obesa ni nada, y muy activa.
sospechamos que si se hace el estudio genética probablemente tenga ese patrón, ¿verdad? Porque acuérdense, vamos a volver acá a nuestro esquema, ¿verdad? Entonces, por más de que la mamá sea una mujer, o sea, también pueden tener, pero en menor medida, más relacionado al varón. Bien, volviendo a la lista, el síndrome de Marfan, que vamos a ver enseguida qué se trata, es una enfermedad que afecta al tejido conectivo, específicamente a una de sus componentes, que es la fibrilina, y se manifiesta como, por ejemplo, un aumento en la elasticidad, ¿verdad?, de los miembros inferiores y superiores. Creo que esto lo hablaron con la doctora Marmori seguramente. ¿Sí? ¿No? Más o menos, bueno. Bien, después tenemos la neurofibromatosis, que es la aparición de tumores, principalmente en la parte del tórax, que son tumores fibromatosos. La esferocitosis y la enfermedad de von Willebrand, que está asociado a un déficit, sí, de un factor de coagulación y por lo tanto el paciente tiene mayor predisposición a sangrado, ¿verdad? Entonces en este caso vemos que es autosómico dominante. Entonces acá el ejemplo del síndrome de Marfan, dominante, tejido conectivo. Entonces, fibrilina principalmente, que está presente en la matriz extracelular. Pueden tener varias anomalías de varios sistemas y principalmente está asociado a la afectación ósea. Entonces, el paciente tiene, todo está más hiperextendido. Entonces, luxación del cristalino, el ósea, la parte del tórax, el tórax es hundido, generalmente suelen presentar cifosis o escoliosis. Acá vemos la hipermovilidad articular, especialmente la parte superior. Yo no consigo. Después, la parte cardiovascular es la parte más afecta, en donde están asociados a la presencia de aneurismas, ¿sí? Aneurismas aórticos que pueden ir acompañados también de afectaciones valvulares. Entonces, pensar, paciente joven, características marfanoides, ustedes auscultan un soplo, pensar, ¿no? Y también en la parte de la aneurisma disecante en la aorta descendente. Este viene a ser el otro tipo de patología que también se transmite de esta forma, que es la neurofibromatosis, como les había mencionado. Entonces, en el organismo, como pueden ver, se forman tumores, ¿verdad?, que son derivados de las células de Schwann del sistema neurológico. Son neurofibromas, son lesiones pedunculadas y se proyectan sobre la piel. Generalmente es más evidente a partir de la pubertad y suelen aparecer en mayor número en el tórax. Entonces, Marfan, y esto se transmiten en forma autosómico dominante. También pasa lo mismo con el ejemplo de la polidactilia. O sea, si un padre tiene polidactilia, sus hijos tienen el 50% de chance de tener. Eso tienen que saber. Esto me corta la... En fin. Bueno. O sea, ahora cuando están en un date, le tienen que preguntar todos sus antecedentes, ¿verdad? Antecedente familiar que tiene Marfan, no, bueno, chequen, tu mano, a ver un poco, sí, chequen, todo así, por favor. Antes, porque ya saben.
Y, y ese cuanto más perfecto es porque más peligroso, ¿verdad? Bien, recesivo quiere decir que se manifiesta cuando ambos tienen un patrón homocigótico. Los padres pueden ser afectados, o sea, portadores, y pueden no verse afectados, o sea, simplemente pueden ser portadores. En este caso, las autosómicas recesivas pueden afectar a ambos sexos en cuanto a su la prevalencia, ¿verdad? La siguiente generación. Obviamente, más riesgo si ambos son portadores de patologías que se transmiten vía este patrón de herencia. Si hay consanguinidad, hay más riesgo. Entonces, un cuarto niño sano, 2/4 portador y 1/4 niño completamente sano. Pueden aparecer en los primeros años de vida, es uniforme y pueden estar asociados a pérdida de función o alterar las funciones enzimáticas. Entonces vemos acá, en este caso, este me gusta más, está más esquemático. Entonces, tenemos que tanto la madre como el padre, este por ejemplo ya es bullying, ¿por qué la mujer tiene que ser círculo? ¿Verdad? ¿Por qué? Eso no... Bueno, en fin, vamos a escribir acá abajo. La mujer y el hombre son portadores, pero no manifiestan fenotípicamente. Entonces, ambos están portadores de una patología autosómica recesiva. Entonces, tienen 25% de probabilidad de tener un hijo afecto, el 50% que sean portadores y 25% que no tengan ni portador ni nada, o sea, niños sanos. Entonces, estos son los números de cuando es autosómico recesivo. ¿Y cuáles son las enfermedades que se transmiten con este patrón? Tenemos dos como ejemplo. Uno de ellos es la fenilcetonuria, que viene a ser la deficiencia de una enzima, que en este caso es la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay esta enzima, ocurre una acumulación anómala de fenilalanina. O sea, acá es un trastorno genético, no puede procesar la fenilalanina. Entonces, no, los niños o bebés que se manifiestan ya en el nacimiento no pueden degradar la fenilalanina. Entonces, esto se manifiesta principalmente la parte neurológica, afectando, por ejemplo, la capacidad intelectual. Entonces, el niño puede presentar con problemas conductuales, convulsiones, un crecimiento lento, salpullido, microcefalia, afectación en la orina relacionado al exceso de fenilalanina y también cambios en la pigmentación de la piel por la afectación de la melanina. Entonces, estas son el cuadro clínico que puede presentar. Luego tenemos la otra enfermedad que es la de Tay-Sachs, que también está relacionado a una afectación de la parte estructural sería de un complejo, ¿verdad? De la parte de falta de desintegrar los gangliósidos y estos se acumulan, principalmente en el cerebro y en la retina. Entonces ustedes ya saben, les voy a preguntar, anoten ya. Entonces, ¿cuáles son las patologías que se transmiten de forma autosómica dominante? Marfan, ¿verdad? Neurofibromatosis, von Willebrand, por ejemplo. ¿Cuáles son las enfermedades que se transmiten en forma autosómica recesiva? Fenilcetonuria y Tay-Sachs. Esto tranquilamente les puedo preguntar en forma abierta. Ya está. La pregunta 10 de la fila 5.
Y vos sabés que les digo así y les voy a sacar y me van a dejar en blanco otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. Menos mal que vos grabás, entonces yo voy a decir, estaba en el minuto, no sé cuánto, en el minuto, yo dije, bueno, volviendo a lo nuestro, acá tenemos el ejemplo de cómo se transmite la enfermedad de Tay-Sachs, en donde habíamos visto que es autosómico recesivo. Entonces, padre portador no afectado, madre portadora no afectada, habíamos visto que 25% de un niño no afectado, 50% de ser portadores y 25% de manifestar esa patología. Entonces es una afectación de los gangliósidos, como había mencionado, se suelen acumular en el cerebro y en la retina. Entonces el paciente puede tener microcefalia, epilepsia, irritabilidad respecto al ruido, espasticidad, hipotonía, manchas en el fondo de ojo y retraso del desarrollo. Todo esto relacionado al acúmulo de gangliósidos. Bien. Entonces, todas estas enfermedades eran relacionadas a estos patrones de transmisión. Luego tenemos enfermedades que están relacionadas al cromosoma X, ¿sí? Entonces, sabemos que las mujeres heterocigotas son portadoras y raras veces van a manifestar la patología. Y obviamente, una vez que esté presente en el hombre, acuérdense, las mujeres son 2X y el varón es XY. Entonces, siempre que el varón presente este gen X afecto va a manifestar la enfermedad. Entonces, si la madre es portadora, los hijos varones tienen 50% probabilidad de manifestar y las hijas mujeres de ser portadores. Y si el padre es afecto con una mujer sana, todos los varones serán sanos y todas las mujeres serán portadoras. Acá está el ejemplo, ¿verdad? En este caso, el padre es enfermo y la madre es portadora, entonces pueden dar origen al niño enfermo, sano, portador y enfermo. Este no me gusta tanto, este me gusta más. Entonces, padre, afecto, madre no afecta, hija portadora, niño sano. En el caso de que tenga 2, ¿verdad? 50%, 50%. En cambio, si el padre no afecto y la madre es portadora, entonces tenemos la probabilidad de tener un hijo afectado. Hasta acá no pones tú voy a atender porque no sé qué. Entonces, no son tan fuertes como las recesivas, ¿verdad? Las mujeres que son heterocigotas van a transmitir, los varones que tengan esa patología pueden dar hijas afectadas, pero sin patología, y los hijos pueden ser 100% normales. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden transmitir así? La distrofia de Duchenne, que causa un cambio en la ecoestructura muscular. La hemofilia se transmite así, ligada al cromosoma X, y también el síndrome del cromosoma X frágil. Entonces vamos a poner como ejemplo clásico el tema de la hemofilia. Entonces vemos acá, en el caso del padre sano, madre portadora, entonces podemos ver que van a dar origen a hijos sanos, una hija portadora y un hijo que va a manifestar la enfermedad. Sin embargo,
Si el padre padece la hemofilia, vemos que los dos varones son sanos y las dos mujeres son portadoras. Hay el otro dibujito más esquemático con personas. Entonces, madre portadora, padre sano. Tenemos entonces, ¿verdad? Una vez que la madre sea portadora, tenemos la posibilidad de tener un niño hemofílico y una niña portadora. Si la madre es sana y el padre es hemofílico, todos los hijos varones van a ser sanos y las hijas mujeres van a ser portadoras. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Y si qué va a pasar si los dos tienen? Ahora otro tema más, ahora como usted es estudiante de medicina en su date, ¿verdad? Antecedente de hemofilia en la familia, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? ¿Y la hemofilia? ¿Qué tal? Bien. Entonces, madre portadora, padre hemofílico, ahí sí va a salir la niña hemofílica. O sea, para que haya una niña hemofílica, necesariamente la madre portadora tiene que encontrar a un padre hemofílico y ahí pasa. Bien, pero ¿qué es la hemofilia? Es una enfermedad que afecta la coagulación sanguínea, donde, ¿por qué? Por la disminución, ausencia o deficiencia de los factores de coagulación. Específicamente puede ser hemofilia A, teniendo en cuenta el factor 8 o la hemofilia B del factor 9, que es el más común, ¿verdad? ¿Cómo se suele manifestar? Entonces, son esas personas que presentan mucha facilidad para sangrados, hematomas, ¿sí? Entonces, generalmente al momento del diagnóstico, ¿verdad? Excepto que justo se va a someter a una cirugía, ¿verdad? Pero generalmente son personas que acuden a consultar por sangrado, o sea, pacientes que van a hacerse tratamientos odontológicos y no paran de sangrar. Entonces ahí llama la atención y se hacen los estudios y ahí se descubre esta patología, ¿verdad? Entonces, sangrado por la nariz sin motivo, sangre en la orina, sangrado abundante en las heridas leves o moretones grandes. El grado de generalmente estos cuadros suelen ser así leves, ¿verdad? Tiene que ver el porcentaje de deficiencia del factor de coagulación. Entonces, muy raro, es menos frecuente por suerte que haya una disminución muy importante. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Si ustedes van a ser cirujanos, esas cosas, hay que averiguar. Bien, entonces, vimos patrones que se transmiten de una forma, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al cromosoma X. Después tenemos otras enfermedades que hablan de ideas o de una herencia multifactorial. O sea, como su nombre lo dice, varios factores pueden actuar, ¿verdad?, relacionados a un solo tejido o derivado de un mismo, sería origen embriológico, ¿verdad?, o campo embrionario. Este tipo de patologías que se transmiten por esta herencia suelen haber recurrencia y los familiares de primer grado tienen mayor riesgo también de tener niños con la misma enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden transmitir así? El labio leporino o paladar hundido o hendido, el pie equinovaro, niños que nacen con lesión congénita de la cadera, cariopatía congénita,
estenosis pilórica o malformación de vías urinarias. Entonces, este sería el ejemplo, ¿verdad?, de los niños que nacen con labio leporino. Bien, después tenemos cuando todo lo que vimos eran cuadros relacionados a herencia. Bien, ahora vamos a ver formas de alteraciones cromosómicas que se pueden manifestar como enfermedades. Entonces, estas afectaciones genéticas generalmente pueden dar lugar ya de entrada a producir abortos espontáneos, malformaciones congénitas o personas con discapacidad intelectual. El estudio, ¿verdad?, de la medicina de todas estas patologías se llaman citogenética. Y estas anomalías se van a manifestar obviamente de acuerdo al gen o al cariotipo involucrado. Entonces pueden haber cambios estructurales, por ejemplo, la ruptura de uno o más cromosomas durante la meiosis o alteraciones al reordenamiento con posterior eliminación. ¿Cuáles son circunstancias o factores que pueden causar la ruptura? Por ejemplo, que se haya expuesto a rayos X, cambios químicos, cambios extremos o infecciones víricas. Si se pierde mucho material, generalmente las células son eliminadas. ¿Y cómo son los patrones? O sea, acá vemos cómo se pueden romper y manifestar, ¿verdad? En este caso hay una delesión, una ruptura del material genético. Acá vemos una transmisión equilibrada, una inversión. Este sería una translocación, formación de anillo de sello y el isocromosoma. Entonces, la formación de isocromosomas viene cuando el centrómero se separa horizontalmente en lugar de verticalmente. Y ahí se forman nuevas estructuras. La formación de anillo de sello es cuando se rompen los dos extremos y se pegan entre sí. Después están las translocaciones y la translocación robertsoniana, que es cuando dos estructuras tienen dos brazos cortos, se rompen y se transfieren a un fragmento largo y uno extremadamente corto. Entonces, esta es la robertsoniana. Y ahí estos cambios estructurales son los que generan números anómalos o desequilibrados de cromosomas y es lo que aumenta el riesgo, por ejemplo, de padecer de síndrome de Down, que es una trisomía. Bien. Después, hablando específicamente de los autosomas, ¿verdad? Uno de ellos es, ¿se acuerdan que vimos hace unos días, ¿verdad? Viene a ser la meiosis normal. Entonces, en este proceso de meiosis o autosoma, cuando hablamos de autosomas hablamos de gametos, ¿sí? Y acuérdense, las células, la gametogénesis se vuelve a dividir mediante la meiosis. Bien, entonces, durante el proceso, ya le voy a mostrar bien, de la meiosis, entonces vemos que dos alelos se dividen, luego van formando sus ultraestructuras. Entonces, en la no disyunción no se separan de manera adecuada, entonces en uno de ellos tienen dos o un par, el otro está ausente y eso da origen a alelos anómalos, que al volver a unirse van a formar, en vez de dos, van a ser tres, por ejemplo, ¿sí? Esto se llama no disyunción.
En este caso, por ejemplo, empezó bien, la primera meiosis 1 bien, pero en la segunda meiosis, ahí uno de ellos tuvo la no disyunción. Y el número anormal de cromosomas se llama aneuploidía. Cuando no se separan, se llama, como pueden ver acá, no disyunción. Cuando no ocurre la separación, no disyunción. Ay, perdón. Entonces, ahí es que en vez de tener 45, va a tener más, 47. Si un solo par de miembros es lo que ocurre, se llama monosomía, y si hay más de un par, por ejemplo, trisomía. Y el ejemplo es el Down, ¿verdad? Que son niños que nacen con una característica fenotípica. Por ejemplo, tienen los pies epicánticos, ojos hinchados, perfil facial plano. Los ojos pueden tener malformaciones. La parte neurológica, retraso mental, crecimiento, lengua grande, sobresaliente. Pueden ir acompañados de cariopatía congénita, también afectaciones intestinales, las manos son anchas y también hay afectación en la parte del pie. Bien, luego también tenemos que hablar dentro de estas alteraciones relacionadas a los cromosomas sexuales. Sabemos que están cuando hay afectación del X0, el síndrome Turner. La mujer en vez de tener XX tiene solamente X. O Klinefelter, que viene a tener 47, ¿verdad? En donde un hombre, en vez de tener una X y una Y, tiene 2X y una Y. Entonces, referente al síndrome de Turner, es una enfermedad genética, puede ser una alteración o la ausencia de un cromosoma X. Obviamente aparecen en mujeres, 1 en cada 2.500, ¿verdad? Acá el porcentaje en México. Entonces, estas alteraciones viene a ser una de las más frecuentes en las mujeres. Tienen sus características, talla baja, pero la proporción corporal es normal. Generalmente tienden a perder todos sus ovocitos a los 2 años, no menstruan y tampoco no tienen los caracteres sexuales femeninos secundarios. Generalmente también pueden ir acompañados de malformaciones cardíacas como una válvula aórtica bicúspide o con una coartación de la aorta. Entonces, talla baja, tórax ancho, hay una amplia separación, ¿verdad?, de las areolas, poco desarrollo mamario, digenesia, menorrea y linfedema. Esto acá ya vimos cuáles son las consecuencias o cómo pueden manifestarse en las niñas. Luego tenemos el Klinefelter, que es el XXI, debido a una separación incorrecta de los cromosomas. Es un paciente que tiene una estatura alta, no tiene vello facial, ginecomastia, caderas marcadas, atrofia testicular, entre otros. Todas sus características. X, ginecomastia, tronco corto, fragilidad ósea, musculatura poco desarrollada, cara redondeada y también va afectado la parte del aprendizaje. Bien. Luego tenemos afectaciones relacionadas a los genes mitocondriales, ¿sí? En este caso, este ADN mitocondrial se hereda por la línea materna. Si tiene un ADN mitocondrial normal o con una mutación se llama homoplasma
y si hay una mezcla entre el normal y mutante se llama heteroplasma. Esta se vuelve sintomática siempre y cuando la cantidad de este ADN mutante sea mayor, ¿verdad?, al normal. Generalmente, si está presente, se manifiesta o afecta a tejidos con alta tasa metabólica, por ejemplo, neuromuscular, encefalopatías, miopatías, o también afecta la parte retiniana. Y ahí tenemos otra lista. Entonces, puede ser que el paciente presente una oftalmoplejía, sordera, neuropatía, una encefalomiopatía, una epilepsia, por ejemplo. Pero no es muy frecuente. Bien. Bueno, ya vimos entonces todos los patrones, cómo se pueden transmitir, ¿verdad? Siempre y cuando hayan ciertos factores que son transmitidos. Pero existen situaciones, como vimos en el caso de Omar, etcétera. Estos pueden ser debido a sustancias que llevan el nombre de sustancias teratógenas. Entonces, el embrión está sujeto también no solo a la parte genética, sino también circunstancias no genéticas, tanto la madre como también al bebé. Se habla de un periodo en el cual este riesgo o exposición a estas sustancias hace que haya un mayor riesgo, baja redundancia, que estos aparezcan, que es en el momento en el cual se produce la diferenciación y desarrollo de los órganos, que se llama organogénesis, que va desde el día 15 hasta el día 60. Las primeras 2 semanas después de la fertilización son las más importantes relacionados, ¿verdad?, al proceso de la embriogénesis, la implantación, ¿verdad?, la formación de la placenta y para que no vaya, ¿verdad?, a un aborto. Entonces acá nuevamente el periodo de vulnerabilidad abarca o se relaciona con el periodo de organogénesis, desde el día 15 hasta el día 60. 15, 60. Tema examen. Bien. Estos agentes pueden ser químicos, físicos, biológicos, infecciosos, ¿verdad?, que pueden causar daños, ya sea por una exposición directa a la embarazada o al feto. Si la mujer embarazada se haya expuesto antes de quedar embarazada y persista una dosis elevada al iniciar el embarazo, o que esté presente estas células ya sea en la mujer o en el hombre. ¿Cuáles son acá las sustancias? Entonces son radiación, medicamentos químicos y agentes infecciosos. Entonces, radiación como tal, medicamentos, alcohol, anticoagulantes, ¿verdad? Por eso las mujeres embarazadas que consumen anticoagulantes, ¿verdad?, dentro de este periodo que no se puede, tienen que usar heparina. No pueden usar los antivitamina K. ¿Sí? Ciertos antibióticos, por ejemplo, las quinolonas, las tetraciclinas. Las tetraciclinas generalmente suelen afectar la parte de la odontogénesis en los niños. Casi no se usa, pero igual antes se usaba mucho.
Los antiepilépticos también, los antihipertensivos también pueden afectar el receptor de angiotensina 2 en el niño o en el feto. Por eso las mujeres embarazadas no pueden usar IECA hora 2, usan otro tipo de antihipertensivos, ¿verdad? Antipsicóticos como litio y algunos fármacos que se usan para tratar el cáncer. Luego tenemos los virus. Citomegalovirus, el TORCH, ¿verdad? Citomegalovirus, herpes simple, sarampión, papera y herpes zóster. Y no víricos, la sífilis, la toxo, ¿verdad? Principalmente. Y ahí les coloqué este esquema, ¿verdad? De la importancia para conocer. ¿Ustedes vieron embrio? No. Pero tienen idea. Así. Nosotros estudiábamos, siempre como toda persona mayor, tengo que decir, ¿verdad? En mi época, en el día tanto se forma esto, tantacito, ¿verdad? Era muy. Bueno, entonces, bien, vamos a ver. Cuando toque voy a poner más, cuando tengamos que dar algo relacionado a embrio, voy a poner más base entonces para tocar. Bien, acá vemos entonces, para que ustedes vean la importancia, ¿verdad?, de la organogénesis en relación al tiempo. Entonces vemos que en las primeras semanas se forman el sistema nervioso central y el corazón. Luego, a partir de las 4 semanas a las 6 semanas, las extremidades, los ojos y por último se van formando los genitales externos, ¿verdad? Entonces hablábamos de este periodo, ¿verdad?, de la organogénesis. Y esto viene a ser la formación, ¿verdad?, el huevo cigoto, sus múltiples distribuciones. Acá vemos la implantación, luego ya van formando, ¿verdad? Este viene a ser el tubo neural. Entonces, muchas veces el contacto con una sustancia teratogénica en los primeros estadios puede dar ya el origen al aborto espontáneo. Bien, y otro punto también relacionado es el consumo de ácido fólico. Como vimos, el primer órgano que se forma en el ser vivo es la parte neurológica, y el ácido fólico es necesario para la formación, para el cierre del tubo neural. Entonces, por eso las mujeres que están en edad fértil o que están expuestas, por decir así, para sufrir un embarazo, que más son eso, que pueden embarazarse, sufrir, suena como si fuera algo malo, algo bueno, ¿verdad? Que pueden embarazarse, están en edad fértil, deben consumir ácido fólico, ya que si la persona o el niño en este caso no recibe lo suficiente, puede nacer anencefálico, con espina bífida o con énfalocele. Por eso las mujeres en edad fértil tienen que consumir ácido fólico diariamente. Bien, eso es todo, chicos. Espero que les haya